22 milímetros. 22 milímetros. En centímetros, ¿cuánto sería eso? 2 centímetros con 2 milímetros, ¿no? 2 centímetros con 2 milímetros. De estos 22 milímetros, 13.2 corresponde a la porción radicular, 8.8 a la porción coronaria, a la longitud de la corona, de mesial a distal 6.4 y de vestibular hacia palatino 6 milímetros. Esas son las dimensiones generales de esta pieza. Es una pieza un poco más pequeña que el central. ¿Alguien recuerda cuánto medía el central? ¿Quién recuerda cuánto medía el central? La longitud del central. Si este dice que es más pequeña que el central y esta mide 22, ¿cuánto creen que puede medir un central? 22.5 milímetros. O sea, 5 milímetros más grande que el lateral, ¿no? La relación antagónica, ¿con quiénes ocluye o con qué piezas dentarias ocluye el incisivo lateral? Aquí lo ven, aquí está el incisivo lateral, que en FDI sería esta la pieza. ¿Qué pieza sería? 12 y 22, ¿no? La 12 y la 22. ¿Con quiénes ocluye la 12 y la 22? Con la mitad distal del incisivo lateral inferior y con la mitad mesial del canino inferior, el lateral y el canino, uno por su mitad distal y el otro por su mitad mesial. Aquí lo ven en un gráfico, tal vez un poco más notorio. Esta mitad corresponde al lateral inferior y esta mitad mesial al canino inferior. Esa es la relación de oclusión en condición de normalidad. Y aquí podemos ver la piecita por todos sus lados. ¿Ya? Como ven, de manera general, si ustedes notan, es de un contorno, de una silueta, en primer lugar, mucho más delgada. Al ser mucho más delgado, pareciera que fuera más alargado, ¿verdad? Pero es una pieza más pequeña que el central. De contornos también más redondeados, más curvados, ¿no? Todo el contorno y toda la silueta del lateral es más contorneado, por decir, que la del central. Hay detalles que son iguales con el central, que lo hemos visto incluso en las características generales de todos los dientes. Este de acá, si ustedes recuerdan algunas características que yo he mencionado en la anterior pieza dentaria, o recuerdan las características generales de las piezas dentarias, tranquilamente me podría decir qué cara es esta, bueno, esta es obviamente una vista provincial. ¿Alguien podría identificar? La compañera, ¿tu nombre? Rosel. ¿Y apellido? Roselina. ¿Qué cara sería esta? Vestibular. Vista por vestibular. ¿Esta? Mesial. ¿Esa? Eso es distal. ¿Y la de allá? Palatino. Palatino. Bueno, en vestibular y palatino no hay como nos podamos confundir, ¿no? Claramente podemos identificar cuál es cuál. Pero mesial y distal, ¿por qué
usted dice que esta es la cara mesial y esa es la distal? La raíz es más pronunciada en la corona. La raíz es más pronunciada en la corona. ¿Cómo puede? La parte cervical, el ángulo que separa la corona y la raíz es más triangular, más puntiaguda, y la otra es más redonda. ¿Y en cuál es cuál? En la más pronunciada es mesial y en la redonda es distal. Ya, lo dijo muy bien, pero no está sabiendo identificar qué es lo que está refiriéndose. La línea cervical. La línea cervical, o la línea que separa corona y raíz, es más cóncava, o más redondeada, ¿ya? O más puntiaguda, más cóncava, sería lo término correcto, que la curvatura de la línea cervical en la cara distal. Muy bien, es un dato que le había dicho yo antes de esta semana. Siempre esta línea cervical es más cóncava en los lados mesiales que en los distales. Muy bien. Ahora, sí, con esos datos, ¿quién me podría decir, o reconocer en esta vista por vestibular o en esta vista por palatino? Vamos a practicar en palatino. En esta por palatino, ¿qué lado es cuál? Cuando lo estamos viendo en esta vista, tenemos que reconocer los dos lados proximales. ¿Quién se animaría a decir cuál es cuál? Allá con la compañera. ¿Nombre? ¿Apellido? Ah. El lado distal sería... De esta figura, de la por palatino. ¿Qué lado sería este? El lado distal. ¿Y este? Lado mesial. Muy bien. ¿Por qué dice eso? Yo me llevo por la curvatura del tercio cervical, que está mirando hacia distal. Ah, muy bien. Esa es una muy buena respuesta, ¿no? Hemos indicado que si vemos alguna curvatura o en realidad la inclinación de la raíz, toda la longitud de la raíz de inclinación es hacia el lado distal, ¿no? Entonces, evidentemente, la curvatura apunta hacia ese lado, este es el lado distal y este es el lado mesial. Hay otro detalle más que nos podría guiar a decir mesial y distal, si es que no podríamos ver la raíz,